El día de hoy pues corresponde tratar el tema relativo al sistema electoral guatemalteco. En mi caso, pues en la presente exposición no vamos a referirnos a todos los sistemas electorales que se aplican en los distintos países, toda vez que sería demasiado extenso, sino que nos vamos a circunscribir a lo que es el sistema electoral en nuestro país. Según algunos autores que pude consultar, manifiestan que existen aproximadamente 211 sistemas electorales. ¿Se imaginan a qué hora nosotros podríamos estudiar estos 211 aproximadamente sistemas electorales? Me pareció importante que para abordar el tema de lo que son los sistemas electorales debemos saber qué es un sistema. Y según la Academia de la Lengua Española, dice que el sistema es un conjunto estructurado de unidades relacionadas entre sí, reglas, principios, que se correlacionan sobre una materia específica. Es un conjunto de cosas relacionadas que contribuyen a un determinado objeto. Esto es en sentido general. A mí cuando me hablan de un sistema, rápidamente me imagino yo una especie de engranaje en el que van a ir correlacionadas una gran cantidad de cosas en las que tiene que funcionar cada una de esas cosas para lograr el objetivo que se pretende lograr. Ya más o menos sabiendo qué es un sistema, podemos hablar de lo que es un sistema electoral. Existen infinidad de definiciones, algunas muy complejas porque realmente son dadas por especialistas en la materia. Traté de buscar una más que sea más entendible para mí. La que encontré entendible para mí es la que les deseo compartir. El sistema electoral es el conjunto de principios, normas, reglas, procedimientos técnicos enlazados entre sí y legalmente establecidos. Esto es importante, tienen que estar legalmente establecidos, por medio de los cuales los electores expresan su voluntad política en votos que a su vez se convierten en escaños o poder público. Aquí, en esta definición, encontramos varios elementos. Encontramos lo que es la normativa jurídica, ¿verdad? Porque todo lo que se realice en materia electoral debe estar fundamentado en ley o en normas reglamentarias o en otras clases de disposiciones dictadas por una autoridad competente. Entonces, un elemento del sistema electoral resumiendo, es la normativa jurídica. Independientemente de la jerarquía de las normas, la normativa jurídica es un elemento de este sistema electoral. Además de estar también los procedimientos técnicos. Y al hablar de procedimientos técnicos, tenemos que referirnos a lo que es también el sistema orgánico, en este caso de la institución que dirigen los procesos electorales. Además de los órganos electorales que llevan a cabo todo el proceso electoral. Porque de lo contrario, no nos podríamos ubicar en ese engranaje necesario conformado de distintos elementos para lograr el objetivo, que es realizar las elecciones, elegir autoridades a través de ¿qué? De la expresión de la voluntad popular, de la voluntad ciudadana para elegir sus autoridades. Tratando de ordenar un poquito cómo podríamos explicar lo que es el sistema electoral de Guatemala, encontré que hay una forma un poco más sencilla de hacerlo. Podemos hablar del sistema electoral en dos sentidos. Uno, en un sentido amplio y otro en un sentido estricto. No pude realizar un cuadrito en las diapositivas, pero lo voy a colocar aquí para que se nos facilite al final. Entonces, vamos a ver, sistema electoral para efectos de esta exposición. Perdonan la letra, pero eso sí no se puede mejorar. Sistema electoral. Lo vamos a tratar en esta exposición
en sentido amplio y en sentido estricto. De momento vamos a iniciar con referirnos al sistema electoral en sentido amplio. En sentido amplio encontramos que se adapta cabalmente a la definición que damos, y en sentido amplio entonces abarca lo que es la normativa jurídica, las autoridades y órganos electorales, y el proceso electoral en sí. Estos componentes del sistema electoral en sentido amplio no son restrictivos. Esto significa que existen muchos más elementos, pero para efectos de la exposición vamos a tratar únicamente estos, si no nos extenderíamos, y créanme, necesitaríamos horas de horas para hablar del sistema electoral guatemalteco en sentido amplio. En cuanto a la normativa jurídica que regula el sistema electoral guatemalteco, encontramos en primer lugar y por jerarquía de las normas a la Constitución Política de la República de Guatemala. En el artículo 223 de nuestra Constitución encontramos el fundamento legal de todo lo que regula la ley electoral y de partidos políticos y de nuestro sistema electoral. El artículo 223 establece, si no mal recuerdo, no lo voy a citar textualmente, que se debe garantizar la organización política, el ejercicio del voto, pero especialmente lo que les quiero hacer ver acá es de que ese artículo 223 establece que todo lo relativo a materia electoral estará regulado en la ley constitucional de la materia. Es por eso que nosotros, como Tribunal Supremo Electoral y todo ciudadano que conozca de jerarquía de las normas, defiende que la ley electoral y de partidos políticos es de jerarquía superior a las demás leyes de carácter ordinario y mucho más de aquellas de carácter reglamentario o de cualquier otra disposición administrativa, porque es una ley que tiene rango constitucional, emitida por la misma Asamblea Nacional Constituyente que emitió nuestra Constitución Política vigente. Entonces, pero no se queda ahí, la Constitución contiene también articulado en el que desarrolla algunos puntos que tienen relación con el sistema electoral guatemalteco, y entre ellos podemos mencionar aquellos artículos, con riesgo de equivocarme, no sé si el 136 y 137, que se refieren a los derechos y deberes cívico-políticos. Eso es parte del sistema electoral. Esto tiene relación con el derecho de elegir, y se regula el derecho de elegir y ser electo. Tiene relación también con el derecho que tenemos los ciudadanos a ser inscritos como tales. En fin, esto es parte del sistema, esta regulación es parte del régimen electoral, es parte de esa normativa que regula el sistema electoral guatemalteco. Asimismo, también contiene la regulación en cuanto a la integración del Congreso de la República. Si ustedes se van al apartado de la Constitución que regula el organismo legislativo, van a encontrar que allí se establece cómo se integra el Congreso de la República. Asimismo, por ejemplo, el artículo 173 de la Constitución regula lo relativo a la consulta popular. Y también, si no mal recuerdo, en el artículo 279 se refiere
En el artículo 280 también regula lo que son los diputados a la Asamblea Nacional Constituyente. Es decir, nuestra Constitución contiene, estos son unos ejemplos, artículos que regulan sistema electoral guatemalteco, viéndolo desde el sentido amplio, como lo estamos tratando el día de hoy. En orden de jerarquía podemos continuar mencionando lo que es la ley electoral y de partidos políticos. Esta es la ley constitucional de la materia. Es la ley específica en cuanto a derecho electoral se refiere, en cuanto a proceso electoral, en cuanto a organizaciones políticas, a nuestros derechos ciudadanos y políticos, a los órganos electorales temporales, a las autoridades, en fin, todo lo relativo a la materia electoral, además de lo que ya mencionamos de la Constitución, está regulado en la ley electoral y de partidos políticos, que es nuestra ley específica. Además hay disposiciones reglamentarias, y entre ellas está principalmente el reglamento de la ley electoral y de partidos políticos, que como ustedes ya sabrán, hace unos días o hace poco se emitieron reformas a este reglamento de la ley con ocasión de que la ley electoral y de partidos políticos también fue reformada recientemente por el Congreso de la República mediante el decreto 16-2016 y pues esto motivó a que también se reformara el reglamento de la ley. Era necesario adecuar el reglamento de la ley a las normas que fueron reformadas de nuestra ley de rango constitucional a efecto de poder desarrollarlas y operativizar esas reformas por parte del Tribunal Supremo Electoral, además de su observancia general por parte de los ciudadanos y de las organizaciones políticas. Existen otra clase de reglamentos que también entran dentro de lo que es el régimen electoral y consecuentemente del sistema electoral guatemalteco, y entre estos reglamentos podemos mencionar ahora el reglamento de voto en el extranjero. Como ustedes saben, pues también dentro de estas reformas a la ley electoral, una de las sustanciales que ya está en vigencia es que nuestros connacionales puedan votar para la elección de presidente y vicepresidente de la República en el exterior, en el extranjero. Entonces, por ello, pues ya está en vigencia un reglamento de voto en el extranjero. También existe un reglamento de control y fiscalización de los fondos públicos y privados que manejan las organizaciones políticas. Entonces, asimismo, el tribunal está en la facultad de emitir todos aquellos reglamentos específicos que sean necesarios para poder operativizar lo que la ley electoral y de partidos políticos establece. Asimismo, también tiene la facultad de poder dictar disposiciones, las que puede hacer mediante decretos, acuerdos, resoluciones. Esto no es un numerus clausus, significa, no es esta enumeración de leyes y reglamentos no es cerrada, porque además la ley electoral y de partidos políticos le señala al tribunal la atribución y la obligación de cumplir no solo con la Constitución, sino con todas las demás leyes del país. Así es de que toda ley que regule algo, que tenga relación con algún asunto relativo al proceso electoral, al funcionamiento de organizaciones políticas, inscripción de candidatos, en fin, debe también observarse. Bueno, otro de los componentes que se estimé necesario mencionar para hablar del sistema electoral en sentido amplio es de las autoridades y órganos electorales. Para poder referirme a las autoridades, tengo que decir que el Tribunal Supremo Electoral es el organismo, valga la redundancia, electoral que se encarga de organizar los procesos electorales
y de todas aquellas atribuciones y obligaciones que le señala la ley electoral y de partidos políticos relacionadas con el ejercicio de los derechos políticos, con el funcionamiento de las organizaciones políticas, con los órganos electorales, con el proceso electoral, en fin. Hay un artículo que es fundamental en la ley que define al Tribunal Supremo Electoral y es el artículo 121. Este artículo 121 establece que el Tribunal Supremo Electoral es la máxima autoridad en materia electoral. Según esta norma, no existe otra autoridad superior al Tribunal Supremo Electoral en esta materia. Esta es independiente, que es algo muy importante, y no supeditado a organismo alguno del Estado. Este artículo es el fundamento por el cual el Tribunal Supremo Electoral, en la materia que le compete, no obedece órdenes o inmiscusiones de otras entidades u organismos del Estado en materia electoral. Tiene esa independencia de todos los organismos, de los organismos del Estado. Entonces, eso le permite actuar, además de todas las demás normas establecidas, con la transparencia que requieren organizar procesos electorales y administrar el sistema electoral para garantía de los ciudadanos. En cuanto a las autoridades, bueno, el Tribunal Supremo Electoral cuenta con un pleno de magistrados. El pleno de magistrados se integra con 5 magistrados titulares. Para el ejercicio de sus funciones son nombrados 5 magistrados titulares y 5 magistrados suplentes. Los magistrados suplentes sustituyen a los titulares en caso de ausencia de alguno de ellos por el motivo que se trate, ¿verdad? Entonces, las atribuciones y obligaciones que les corresponden son todas aquellas señaladas en el artículo 125 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, que son principalmente, como ya les dije, observar, cumplir con lo que establece la Constitución y las demás leyes del país, organizar los procesos electorales, conocer de los recursos que les competan, integrar el RENAP. Ustedes saben que pues, el Tribunal Supremo Electoral designa un magistrado para que presida el directorio del RENAP, ¿verdad? Que es la institución que registra todos los actos civiles de las personas. En fin, lo vamos a señalar. Todos estos puntos realmente ameritarían poder decir gran cantidad de cosas, como por ejemplo cómo se elige la comisión de postulación, un listado de 40, todo ese proceso no lo vamos a saltar, si no nos daría tiempo para poder entrar ya a lo que son los sistemas en sentido estricto. Pero fundamentalmente 5 magistrados titulares, 5 magistrados suplentes y los magistrados e integrados en pleno también, ya como un órgano colegiado, son la máxima autoridad del Tribunal Supremo Electoral. Luego, pues, orgánicamente, administrativamente, el Tribunal Supremo Electoral, para su funcionamiento, pues ya cuenta con funcionarios, con directores, con jefes, con personal que elabora en el tribunal. Todos somos trabajadores del Tribunal Supremo Electoral que realizamos nuestras funciones de acuerdo a nuestra competencia. Bueno, en cuanto a los órganos electorales, ven, en el número 2 tenemos autoridades y órganos electorales. El artículo 153 de la ley taxativamente, específicamente regula cuáles son los órganos electorales y los clasificamos en 2 clases: órgano permanente y órganos temporales. El órgano electoral permanente es el registro de ciudadanos. ¿Qué es el registro de ciudadanos? Pues, en forma resumida, el registro de ciudadanos es una dependencia técnica. Entre las funciones que le competen al registro de ciudadanos
es la inscripción de los ciudadanos. Él tiene a su cargo el padrón electoral. Asimismo, se encarga de la inscripción de las organizaciones políticas, sean estas partidos políticos, comités cívicos electorales, asociaciones con fines políticos, desde que se constituyen como comité pro formación hasta que se inscriben. Asimismo, se les puedo mencionar que se lleva el control de que estas organizaciones políticas cuenten con la vigencia que se necesita a través del control de sus asambleas, que estén sus órganos permanentes vigentes, que tengan la cantidad de afiliados para poder funcionar como organizaciones políticas, en fin. El registro de ciudadanos, para poder realizar las funciones que le determina la ley electoral, cuenta con algunas dependencias, como lo son el Departamento de Inscripción de Ciudadanos y Elaboración de Padrones, que se encarga de control de la inscripción de ciudadanos y del padrón; el Departamento de Organizaciones Políticas, que vela todo lo relativo que ya les mencioné de las organizaciones políticas; y algo muy importante es que también cuenta con una delegación departamental en cada una de las cabeceras de cada departamento de la República y una subdelegación en cada municipio para la atención de los ciudadanos. Entonces, a esto se refiere este órgano permanente. Permanente, esto significa el registro del ciudadano no tiene un tiempo definido para desarrollar sus funciones, sino que las desempeña tanto en época ordinaria como en época electoral. A diferencia de los órganos electorales temporales. Los órganos temporales no son nada más que las juntas electorales, y existen tres clases de juntas electorales: la Junta Electoral Departamental, las juntas electorales municipales y las juntas receptoras de votos. ¿Cuáles son las funciones especiales de estas juntas en sentido general? En el caso de las juntas departamentales, organizan el proceso electoral en su respectiva jurisdicción. Es decir, la Junta Electoral Departamental vela por el proceso electoral en su respectivo departamento. La Junta Electoral Municipal, en la misma forma, solo que organiza el proceso electoral en su respectivo municipio. Asimismo, estas juntas se integran por un presidente, un secretario, un vocal y dos suplentes. En el caso de las juntas receptoras de votos, pues estas juntas son aquellas que nosotros conocemos como los integrantes de mesa, que le decimos comúnmente, pero técnicamente realmente son juntas receptoras de votos, ¿verdad? Pero para efectos de acá podemos hablar la mesa, ¿verdad? Los integrantes de la mesa. Ellos son quienes se encargan, como todos hemos podido observar, porque como buenos ciudadanos creo que todos vamos a ejercer nuestro derecho de sufragio y acudimos a votar el día de las elecciones, ¿verdad? Entonces, en este caso, estas personas son las que se encargan de velar porque las elecciones se realicen como es debido el día señalado por el Tribunal Supremo Electoral. Son estos ciudadanos que verifican que la persona aparezca en el padrón electoral, que coincida su documento de identificación con el que se indica en el padrón, que proporcionan las papeletas electorales, que velan porque el ciudadano en forma secreta vote, inserte la papeleta en la urna que corresponde. Pero también son aquellos ciudadanos que al finalizar la votación realizan el escrutinio. Son estos ciudadanos los que al final de la elección certifican los resultados y realizan lo necesario para su transmisión a donde corresponde el día de la elección. Cuando nosotros hablamos de juntas receptoras de votos, nos referimos a ellos como los
héroes del proceso electoral, porque son esos ciudadanos que trabajan esa jornada larga el día de las elecciones, y como ustedes saben, a veces el proceso, a veces las elecciones son conflictivas en algún lugar por alguna circunstancia, y en este caso son ellos los que ponen esos riesgos. Conocemos nosotros de casos, ustedes algunos los han vivido porque son trabajadores del tribunal, otros porque han integrado juntas receptoras de votos, y otros porque como ciudadanos nos interesamos por lo que está acaeciendo y vemos los medios de comunicación. Pero estos ciudadanos a veces corren riesgos en su integridad física, y de hecho han sufrido muchas veces daño en su integridad física. Entonces, ellos, las juntas, los órganos electorales temporales, es importante decir que son una de las garantías, y tal vez la garantía más importante de los procesos electorales o de las elecciones, porque son ciudadanos comunes que no son trabajadores del tribunal, no están en relación de dependencia con la institución, son ciudadanos comunes que colaboran con el proceso electoral. Entonces estamos con los órganos electorales temporales. El otro componente del sistema electoral en sentido amplio es el proceso electoral. En este caso vamos a dar nada más unas pinceladas de lo que es el proceso electoral, toda vez que, como les digo, esto para hablarlo en forma detallada necesitaría una sesión bastante larga. Con las reformas que acaban de entrar en vigencia de la ley electoral y de partidos políticos, en el artículo 196 ahora se establece que el proceso electoral se desarrolla en 3 fases. Eso no estaba anteriormente regulado de esa manera en la ley tal como estuvo vigente todavía en las elecciones de 2015. Ahora sí establece claramente 3 fases del proceso electoral. La primera fase es la postulación e inscripción de candidatos a cargos de elección popular. Esta da inicio el día siguiente de la convocatoria a elecciones y concluye 90 días antes de que inicie la segunda fase. Ya vamos a ver cuándo inicia la segunda, un día antes de que inicie la segunda fase. En esta fase es importante resaltar de que está prohibida la realización de propaganda electoral. Esta es una de las reformas importantes en este sentido. Si nos recordamos, anteriormente, como estaba vigente la ley anteriormente, desde un día siguiente de la convocatoria ya iniciaba la propaganda electoral, ¿verdad? Y ya desde el día siguiente estaban saturados los medios, las calles, y en fin, empezaba aquella saturación de propaganda y ejercicio de las organizaciones políticas de ese derecho que la ley les confería. Pero ahora existe esta limitante. Resulta que ahora, en este periodo de inscripción de candidatos, no se permite la propaganda electoral. Esto es bien importante saberlo. O sea que ahora no desde el día siguiente vamos a tener propaganda, sino que aproximadamente 90 días antes ya iniciará la propaganda. Esto va a reducir aproximadamente a 3 meses el periodo de propaganda electoral.